Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuenta a cada uno de ellos cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente. ¿Qué han hecho y especialmente qué no han hecho? Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Antonio Gramsci. Continuamos junto a Tamara Hidrobo, analista político inmigrante, preguntándote cómo llegan los candidatos a la recta final, especialmente cómo llega la candidata de la Revolución Ciudadana tras estos apoyos históricos, dicho sea de paso, por parte de Pachacutic en primera instancia y ahora de Jan Topic, quien también ya se está sumando al apoyo a la candidata de la Revolución Ciudadana. Yo creo que Luisa llega con mucha esperanza y con mucho amor. Y cuando hablo de la esperanza, también me atraviesa otra vez, Frank, a las mujeres ecuatorianas. ¿Cómo no estremecerte en pensar que las niñas, las adolescentes, las mujeres de ahora y las generaciones venideras pueden soñarse ya ser presidentas? Pueden soñarse y creerse ser presidentas. Además, presidentas de un país que históricamente ha sido gobernado o controlado por hombres. Y Luisa llega fortalecida. Luisa llega con un liderazgo y una representación propia que ya nadie le arrebata. Que ahora yo veo por ahí palabras de ahogados que tratan de posicionarla a ella como una mujer sometida, controlada, porque eso también hacen siempre con las mujeres. No somos nosotras mismas las poderosas, siempre tiene que haber un hombre dándonos el poder o un hombre diciéndonos qué tenemos que decir o un hombre cediéndonos los espacios para que nosotras podamos ser. Y Luisa González, en todo este proceso, se ha mostrado lo que es ella, su carácter. En el debate ella estuvo clarísima. Más allá que le digan la violenta y todo lo que de lo que le acusan, ¿no? Sobre todo quienes no tienen de qué más acusarla, pero la tenemos a ella en una representación de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, de una representación de un dolor, porque tú puedes luchar por causas, tú puedes luchar por mejorar situaciones, pero cuando yo hablo de la representación y el liderazgo propio, es que aquellas personas, mujeres en este caso lideresas, que saben lo que es no tener educación de calidad, que saben lo que es no tener salud de calidad, que saben lo que es vivir en zonas no con privilegios, inclusive de zonas que aportan mucho al país, que alimentan al país, pero que son abandonadas por el Estado, de zonas que han sido históricamente marginadas, de vivir esa marginalización, ese abandono en su cuerpo, en su vida, en su día a día, de su niñez, en la construcción de lo que es ella, para después haber sido parte de un gobierno que nos guste o no, con equivocaciones o no, transformó este país y las razones por las cuales todo el emporio económico que se vio perjudicado de esos 10 años, y además increíble, los que también ganaron, porque los bancos ganaron en esos años también, eh, se disputan el poder y hemos pasado estos 8 años que yo siempre digo a la gente, no hay que contarle, porque lo viven y lo sienten. Entonces vemos una candidatura de una mujer que se ha ido fortaleciendo a pesar de los ataques y al paso de los días, de las semanas y ahora de las horas que nos queda. Y tenemos una propuesta clarísima de Luisa González, clarísima, de invitar a ecuatorianas y ecuatorianos preparados, que aman y que les atraviesa esta realidad, a sumarse. Y no solamente a sumarse con el voto, que ella le diga a Jan Topic que es bienvenido, además con la experticia que tiene Jan Topic, y que Jan Topic conteste que cuando tu presidenta, con A, te llama, la obligación patriótica es de acudir a ese llamado. Entonces, vemos ese fortalecimiento, vemos esa claridad y una claridad también de propuestas. Porque no es de ella una mujer que se para ahí a una palestra a hablar. Ella viene con un equipo de unas propuestas claras que además siempre han tratado históricamente menos. Que la desdolarización, que somos Venezuela,
Y esto ya, a mí me parece increíble que la gente no haga ese análisis y ese trabajo personal para darse cuenta de las mentiras, porque si de que hicieron desdolarizar y hubiesen desdolarizado cuando tenían todo el poder del Estado. Y Pues, ahora ha repetido y han indicado y han trabajado en las propuestas están que van a fortalecer la dolarización, que somos Venezuela. Pero miremos también alrededor de la estructura del país, que nos ha tenido en este abandono y además en este relato de que estamos en un conflicto armado interno, que certeramente tenemos historias horrorosas a diario de crímenes, de extorsiones, manejadas, lideradas y sostenidas por un gobierno que no ha hecho nada, que no ha hecho nada, versus al hombre más poderoso del Ecuador, porque nos guste o no, Daniel Noboa tiene todo el poder económico, tiene todo el poder del Estado por ser el presidente y utilizar ese poder también para hacer campañas que tiene. Además, a todas las instituciones que regulan o que deberían ser ecuánimes a su favor, reguladas. Yo me pregunto a veces cuánta gente tendrá, como se dice coloquialmente, rabo de paja dentro del TCE, del CNE y de la Fiscalía para actuar de la forma como actúan. Entonces, vemos que su desesperación es tal que ya lo burdo empieza a hacer algo y a ofrecer algo que ellos mismos criticaban y que su ala, digamos, de representación política en el país criticaban, que es los bonos. Y empieza su desesperación a ofrecer tantos bonos que terminan comprando el voto a las personas, que terminan convenciendo además que al señor Daniel Noboa le importa el país y le importan las necesidades del país. Y vemos la historia, porque además es cuestión solamente de regresar a ver, es decir, bueno, ¿qué pasó con los bonos a los estudiantes que él entregó? ¿Qué pasó con la seguridad que él dijo? ¿Qué pasó con todas lo que ofreció él y que terminó haciendo lo contrario? Y analicemos y miremos las mentiras de frente y perversas que Daniel Noboa le ha dado y le sigue dando al país, que dice una cosa y termina haciendo otra. El IVA. Dijo que no iba a subir el IVA. Sacha, o sea, todo, absolutamente todo está retratado en la mentira. Y yo creo que está desgastado, está desesperado y está acostumbrado a utilizar el poder y la mentira y la persecución para hacer lo que le da la gana. Y sin límites, ¿no? Porque además vemos que también es presidente candidato. Todo lo que ha hecho, o sea, todo lo que ha hecho con la señora vicepresidenta, de arrebatar la democracia otra vez, arrebatarle la democracia al país que eligió a su binomio en las urnas, a la señora Verónica Abad, y arrebatarle con estas canalladas, porque no hay otra palabra, la representación y terminarla proscribiendo, retirándole los derechos políticos de la señora Abad, que por cierto no es para nada de mi gusto, pero no puedo no decir que la señora también ha sido perseguida, proscrita injustamente por todo el poder de Daniel Noboa y de su gobierno, porque eso es lo que vemos. Entonces, yo veo como una esperanza, como una posibilidad de cambio, de transformación, de amor, porque te digo, a Luisa González y a mucha gente, a ti, a mí, nos duele el país, nos duele la gente, nos preocupa el futuro, nos causa indignación, impotencia, dolor, ver cómo nos mienten, cómo destruyen, cómo abusan, cómo hacen de este hermoso país lo que es una hacienda bananera, de lo que han estado acostumbrados a hacer y a hacer y hacer. Los peones de ¿cómo, una hacienda y vemos la desesperación por el cómo otro lado de la candidatura, dispuestos a comprarlo todo. haciendo una breve analogía, cuando uno se va a postular a un empleo, siempre muestra su hoja de vida? ¿Y qué decir al respecto de la hoja de vida de la candidata de la Revolución Ciudadana? Y digo algunos de los logros más importantes, ¿no? 2 millones de personas salieron de la pobreza, se duplicó el trabajo, los afiliados casi se triplicaron, el Producto Interno Bruto prácticamente superó de 45.000 millones, llegó hasta 110.000, casi 3 veces. Y así podemos seguir analizando el tema vial. No comemos carreteras, decían en ese entonces, sin embargo, ahora las carreteras se comen a los vehículos. Y así podemos seguir enumerando el tema de energético. Éramos el quinto país
con Las 14 horas sin luz, nos olvidamos de tantas cosas, las ¿no? 14 horas sin luz de Daniel Noboa versus con la Revolución Ciudadana que teníamos el quinto país a nivel mundial y el primero de la región con seguridad energética, nos dijo el Consejo Mundial de Energía, y así podemos seguir viendo, versus la carpeta de Daniel Noboa. Dicho sea de paso, el país tuvo el mes más inseguro, las 14 horas sin luz, pérdidas económicas de 8.000 millones de dólares, fruto de esa inoperancia de Daniel Noboa. También tenemos el tema de que, por ejemplo, durante el año de gobierno de Daniel Noboa se perdieron más de 250.000 empleos y así podemos seguir La diciendo. migración. La migración, cerca de 100.000, si la memoria no me se esquiva, solo en 2024, y así una larga lista. Tamara, ahí, para el ciudadano, y mejor dicho, para el que está considerando el voto nulo y el que todavía está indeciso, se podría canalizar y analizar como cuando las dos personas llevan su hoja de vida para ser contratadas en una empresa, bueno, en este caso por el Estado, se podría verlo de esa manera. Yo creo que sí, pero además creo que tiene que haber una responsabilidad y una reflexión personal e íntima. Porque si bien es cierto que el voto nulo es una opción legítima, etcétera, etcétera, yo hablando con la gente cercana que piensa votar nulo y es más de una, y tratando de comprender eso, yo analizaba y reflexionaba aquí y decía, hay un elemento de egoísmo y de ostracismo, porque y de situarte de una forma casi que puritana, ¿no? Porque si yo tomo las hojas de vida como tú me propones, yo quiero la perfección. Yo quiero leer la perfección casi que de un Dios o un Mesías que venga a rescatarnos, a salvarnos y como siempre digo coloquialmente, a darnos dando y darnos haciendo. Cuando esta responsabilidad es colectiva y es la responsabilidad de todo un país y de todo un pueblo. Entonces, cuando tú tomas esto, quieres mirar la perfección, pero la perfección no existe. Somos seres humanas, no somos seres humanos, pero ahí empieza a pesar los intereses. ¿Quién está luchando por los intereses de las propuestas colectivas versus por intereses individuales y familiares? A ver, no nos olvidemos, en el debate, Daniel Noboa dejó clarísimo que no piensa pagar los 9.000 millones o más millones que tiene de deuda de su familia con el Estado. Entonces, cuando tú miras esta reflexión de la gente indecisa, de los votos nulos, mi llamado es a pensar en colectivo y a pensar en futuro, porque si ciertamente ustedes están bien, tienen trabajo, tienen comida, pueden pagarse un seguro privado de salud, pueden pagar educación privada a sus hijas, a sus hijos, tenemos a millones de ecuatorianas y ecuatorianos, no hablo de cientos de miles, hablo de millones que no pueden acceder a lo básico. Y tenemos a personas inclusive que no comen 3 veces al día, ¿sí? Y tenemos esta necesidad de redistribución y de balancear al Estado ecuatoriano, donde el que más tiene más paga y el que menos tiene más apoyo tiene que recibir para poder salir adelante. Entonces, si yo me pongo en esta situación de puritanismo y de defender mi voto nulo, porque ni la una opción ni la otra opción, simplemente estoy siendo yo creo que egoísta, no sé si irresponsable, pero sí muy egoísta, con aquellas personas que necesitan que los hospitales públicos tengan medicinas, que necesitan que sus hijas y sus hijos puedan acudir a una educación de calidad en escuelas, colegios y las universidades públicas. Necesitamos y requerimos que el Estado ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano cumpla con su responsabilidad de garantizar derechos. Daniel Noboa nos ha demostrado que lo que menos ha hecho es garantizarnos derechos. Porque además, si es que eso hubiese existido, tendríamos un montón de obras y ofertas y él podría demostrarle al país lo que ha logrado, lo que ha hecho. Y lo único que ha conseguido es endeudarnos, meternos en problemas internacionales, porque lo de la sentencia se acaba de cumplir un año, de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador después de haber invadido la Embajada de México de forma armada, nos va a llegar tarde o temprano. Y seguramente Daniel Noboa estará en su casa con sus millones y no responsabilizándose de lo que le va a costar al Ecuador esa sentencia. Yo estoy casi que segura, porque es como el sentido común, es como lo lógico, ¿no? Entonces, yo les invito a las personas a salir un poco de su burbujita, como decía acá, yo hablaba acá, porque la próxima persona que pueda perder el trabajo eres tú. La próxima persona que requiera de asistencia a la salud
pública puede ser tú, tu mamá, tu familia, tus hijos. La próxima persona que requiera tener derechos garantizados puede ser tú, porque ahora estamos bien. Ahora puedes tener tu trabajo y, como digo, pagar tus servicios privados. Y no importa si es que Daniel Noboa gana y seguimos en esta privatización y ausencia de derechos. Yo creo que hay que votar también con el amor, con la esperanza y con el corazón, pero no solamente votar por una misma y uno mismo y la conciencia, ¿no? Porque pues, es que no quiero manchar mi conciencia votando por ninguno de las dos opciones. Y digo, a ver, mánchate un poquito la conciencia, pero mánchate con la posibilidad que pueda asegurar educación, salud, infraestructura y algo de derechos a las personas que actualmente no la tienen. No la tienen. Salgan de sus burbujitas, salgan de su sitio de confort, incomódense un poquito y piensen en las personas que no tienen lo que ustedes tienen y elijan, analicen, elijan cuál de esas opciones es la más probable que termine garantizando esos derechos, que termine A nivel, asegurando que en los hospitales públicos exista atención de calidad, medicinas, independientemente de tu edad y de tu situación económica. ¿Cuántas personas acudieron y se beneficiaron de las operaciones en el sistema público, en el IES, en los años del correísmo, sin pagar ningún centavo, y inclusive con una asistencia y una atención de calidad? Por eso también la gente todavía recuerda eso. Muévanse a nivel, un poco a de la nivel, incomodidad, porque la a nivel próxima internacional. familia que pueda necesitar que el Estado ecuatoriano le asegure y le garantice derechos puede ser tú. Y esa posibilidad, lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos, no es Daniel Noboa. Tenemos que darnos la posibilidad del cambio, la transformación, además de un movimiento político que nos demostró y nos aseguró y nos dijo y nos hizo y nos dio guiando y nos dio dando y nos dio diciendo y nos dio visibilizando que es posible tener salud pública, que es posible tener educación pública, que es posible tener seguridad. Y esa opción, les guste o no puedan estar de acuerdo, les parezca o no les parezca, termina siendo la representada por Luisa González, que además está haciendo un llamado a sumar a la colectividad, al poder colectivo, mientras Daniel Noboa sigue en su grupo de panas, de amigos y de amiguis cuidando sus propios negocios y el poder, que espero yo, Frank, que se les acabe pronto y que ojalá dejen el país y vayan a seguir viviendo sus vidas y dejen al país para poder sacar, rescatarlo y ojalá reconstruirlo de todo el desastre y la destrucción que no solamente Daniel Noboa, sino que todos los que han sido parte de esa burbuja han hecho en estos últimos 8 años en el Ecuador. Bueno, yo esperaría que rindan cuentas, ¿no? Porque las acusaciones de narcotráfico y demás que tiene Novoa Trading, por ejemplo, sí debería de por lo menos dejar que no se vaya a, a Estados Unidos, que va a ser seguramente el país al que va a ir, porque ya le pidió permiso a Goldman, a su ex pareja Daniel Noboa, para que pueda salir con su hija, con la hija que tuvo en común con Goldman. Pero bueno, ese sería un análisis para a posteriori. Tamara, te quisiera preguntar sobre la imagen a nivel internacional. ¿Qué podríamos esperar con la candidata de la Revolución Ciudadana? Y te pregunto porque recuerdo que allá por el 2015 a Ecuador se le conocía como el jaguar latinoamericano. Y bueno, ¿qué pasaría de continuar con Daniel Noboa? Tomando en consideración que ahora somos uno de los 5 países más violentos del mundo y ni siquiera estamos en una guerra como sí lo han estado Irak, Afganistán, Siria y para irnos a la región, Haití, con con el conflicto que tienen con las pandillas actualmente. Tamara. Bueno, sí, de ganar Daniel Noboa, creo que estaríamos en este abismo de ser un país, de ser un país que exporta seres humanos y droga en cajas de banano, porque así nos conocen, al menos en Europa, así nos conocen. Y cuando me preguntan a mí que cómo es que el banano llega contaminado, y yo les explico y les digo que las compañías que controlan las aduanas, la producción, las haciendas de banano, no es nada más ni nada menos que la del presidente del Ecuador actual, pues se quedan como pensando que eso lo explica todo, ¿no? Y que eso explica todo las razones por las cuales el Ecuador es conocido
como uno de los países más violentos y más inseguros. Y además, el cerrar la posibilidad a ese turismo que no llega. Y que no llegue, que no quiere venir al país. A mí me han dicho personas que han soñado con venir al Ecuador y conocerlo y vivirlo porque somos un país maravilloso, que lo tiene todo, el El que le país de falta los tanto. cuatro mundos. Y que terminan negando la posibilidad de venir, no por el miedo, sino por la realidad que vive el Ecuador, de ser un país que exporta drogas en caja de bananos, más inseguros, que no tiene derecho y que además las ecuatorianas y los ecuatorianos buscan salir del país, así sea arriesgando su propia vida. Yo creo que vamos a seguir siendo un país en vías de la autodestrucción si gana Daniel Noboa. En el otro lado, si llegase Luisa González a ser gobernante y a ser electa, vamos a hacer historia y vamos a ser reconocidos como uno de los pocos países que entregan el poder a una mujer como Luisa González. Reitero, Montubia, de orígenes campesinos, madre, autónoma, y el reflejo de muchas mujeres en el cual vamos a ver cómo tenemos la capacidad de las mujeres no solamente de ejercer el poder, sino de llamar a la acción colectiva y al poder colectivo. Y creo yo y sustento yo que el país va a tener una mirada desde el exterior con un poquito de esperanza y muchísimo respeto. Y muchísimo respeto, porque un pueblo que es capaz de elegir a una mujer está reconociendo todas las herencias de las mujeres que han trabajado y han estado como abuelas, como madres, como bisabuelas, como tías, como hermanas, sometidas dando este trabajo no remunerado y además reconociendo que somos las mujeres las que sostenemos el sistema, la que sostenemos la sociedad, no solamente la familia, las que más producimos sin ser reconocidas como ese trabajo, y se va a mirar al país con una mirada de mucha esperanza, pero además de mucha vigilancia de cómo una mujer puede llegar no solamente a transformar su vida, sino a transformar toda una sociedad, porque eso hacemos las mujeres siempre. En el programa hemos catalogado a este balotaje como de una paradoja electoral, donde Luisa González lidera, sin embargo, Daniel Noboa tiene la cancha a su favor. ¿Qué podríamos esperar el 13 de abril, Tamara? Faltan horas y eso creo que es una de las cosas que más angustia nos puede causar y creo que también muchas personas están hastiadas y cansadas, ya quieren que se acabe esto y también necesitamos luces y necesitamos saber qué va a pasar con el país. Muchas personas han dicho, me han dicho, si sale, si gana Daniel Noboa y sale reelecto, yo salgo del país y me voy. Y es desolador escuchar a las personas decir eso. Em, Nos faltan horas para ver todavía la desesperación de Daniel Noboa y lo que va a ser capaz de hacer. Yo hago un llamado a que cuiden la vida de Luisa González y a que cuiden la vida de la gente en la revolución ciudadana que está liderando este proceso. Porque esta gente sin límites es capaz de todo. Y cuando digo que son capaces de todo, son capaces de todo. Sobre todo cuando se van perdidos. Yo tengo la esperanza, Frank, de que en su infinito egoísmo, narcisismo, y qué importancia de lo que ha demostrado este presidente frente al país, es que llegue a ese estío y diga, miren, perdí, aquí queda su país, su cuestión, y me voy. Esa es mi esperanza más grande. Y va a abandonar, como abandonó a quienes votaron por él en la primera vuelta, cuando se enteró que no ganó, que ni siquiera tuvo los pantalones, ni la valentía, ni mucho menos el respeto de agradecer a sus simpatizantes, ni siquiera asomó la cara. Él es así, él es un cobarde y espero yo que si es que no pasa nada, si es que todo camina bien y si los números siguen indicando que esta elección se dé con mucha claridad y ojalá con una distancia un poco más clara entre lo que sabemos lleva Luisa González de ventaja versus Daniel Noboa, para que no exista la posibilidad de esto que tememos muchas personas, de la disputa del fraude, ¿no? Y de tener que hacer un llamado al reconteo de votos, inclusive a salir a respetar el voto, ergo salir a las calles. Pero Hay muchas. se podría confiar en el proceso electoral. Y te pregunto esto, Tamara, porque el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Todos los Estado, poderes. entre otras instituciones, salvo la Asamblea Nacional, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. Entonces uno se pregunta, ¿podría con toda esta cancha inclinada
a favor de Daniel Noboa, confiarse en los resultados que va a proyectar el CNE el día domingo. No, no. Yo no confío en las instituciones que están cooptadas, pero sí confío en el pueblo ecuatoriano. Confío en que seamos capaces no solamente de elegir bien y de elegir por un cambio, sino también de cuidar los votos. Y cuando digo cuidar los votos, significa que el control electoral que tenga que hacerse, tanto la representación de ADN, ¿no? Como de la Revolución Ciudadana y quienes están en las mesas, la ciudadanía que va a estar en las mesas recibiendo los votos, defiendan la democracia y tengamos unos resultados claros y concretos. Que la diferencia estadística que ya se muestra, creo que esperamos alrededor de las 8 de la noche, porque además no vamos a tener ni exit polls ni nada de esto, vamos a tener que esperar las actas escaneadas del CNE, donde el control electoral tiene el poder ahí, de asegurarse El todo. conteo rápido es el que no va a haber. Claro, ¿Cómo? el conteo rápido es el que no va a haber. Los exit polls sí están habilitadas algunas empresas. Creo que yo escuché, bueno, seguramente sí, hace más de una semana que vi que no, o la boca de urna, creo que era, bueno, los exit polls son las boca de urnas. Bueno, van a tratar de manipular la información, van a tratar de salir a decir que son ganadores, se creen ganadores. Yo creo que la Revolución Ciudadana está sumando de voto en voto, de voto en voto, porque no, aquí no hay ganadores. La incertidumbre durará hasta el momento en que se declaren los resultados oficiales que esperamos que sean en el transcurso de la próxima semana y que no nos demoremos un mes, 2 meses en eso, ¿no? Porque por ahí también puede haber la situación. Yo espero que la franja de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa sea tanta o sea significativa para que nos permita tener resultados claros y no vayamos a esta disputa del fraude. En el caso de que la diferencia sea muy pequeña, yo sí creo que el señor Daniel Noboa y todo su conglomerado van a llamar al fraude y van a haber problemas y van a tratar de resistirse a aceptar los resultados. Si Daniel Noboa estuviera ganando con una diferencia de 4 o 5 puntos, o si llegara a ganar con poca diferencia, como ya lo vivimos y lo sabemos, la Revolución Ciudadana saldría en presencia de Luisa González a aceptar los resultados como siempre lo han hecho, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que eso no es lo que nos están dando los números, eso no es lo que hemos conocido. Tampoco sabemos qué va a pasar porque hay mucha gente que en el voto nulo, en los indecisos, van a terminar decantándose por una elección o ninguna de ellas el momento que se van frente a su papeleta. Entonces hay mucha todavía incertidumbre y creo que lo que tenemos que hacer es estar tranquilas, tranquilos, vigilantes, porque cualquier arma de llamado al fraude o de manipulación de los datos o inclusive lo que nos han dicho todas las instituciones del TCSNE para abajo, son capaces de manipular y ahí creo yo que tendríamos que hablar de cómo podemos desde la ciudadanía defender esa democracia y defender los datos reales, porque sabemos y sentimos y lo conocemos que no hay una diferencia de que Daniel Noboa esté ganando a Luisa, es al revés. Yo creo que eso también me llama a mí un poco a la preocupación y a esperar. Y por eso la invitación a la gente, decidámonos por el cambio, decidámonos por una posibilidad que nos permita tener un poco de esperanza y amor y no solamente miedo, y no solamente pavor, y no solamente de ver a un tipo que se ha rodeado y se ha hecho de todo el poder y ha violentado las normas, los marcos legales, la constitución, normas internacionales, sin límites, como le ha dado la gana, violentando a la gente que ha violentado, incluida su propia hija, porque sí, hay que decirlo, incluida su propia hija. Un último comentario para quienes se han enganchado a la transmisión de En Retrospectiva, que han dejado su épico pulgar arriba, que han compartido la entrevista y que por supuesto también nos están dejando sus análisis y sus comentarios que enriquecen el debate nacional. Una invitación, eso, Nelson, al amor y a la fuerza colectiva. Nelson, te dije, Frank. Yo pensando en el Nelson querido. A los Nelsons, a los Franks, a las Marías, a las Juanitas, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a las jóvenes de este país. Salgamos de la burbujita, salgamos de la individualidad. Venimos de un proceso, también una pandemia donde nos llevamos casi que a dejar de abrazarnos y a dejar de saber y conocer cómo está el vecino, la familia, a dejar de vivir en colectividad.
Y tenemos que regresar a eso, al abrazo, al sentir, a la colectividad. Y pensémonos en la posibilidad de tener un Ecuador o al menos un Ecuador que tenga la posibilidad de cambiar de rumbo. Ya venimos 8 años así, ya venimos, ya sabemos, ya sentimos, ya lo vivimos, ya, ya sentimos lo que es que la gente quiere irse del país, ya sabemos lo que es vivir con miedo, ya sabemos lo que es vivir con la impotencia de no poder hacer nada frente a tantos abusos. Ya sabemos lo que es tener que desperdiciar nuestras horas en trámites burocráticos de un Estado, de un gobierno que no nos garantiza los derechos, ni siquiera a la identidad a través de cédulas, pasaportes, todo, todo. O sea, ya está ahí atravesado. La reflexión a todas y a todos es que miremos estas elecciones con una posibilidad de fuerza colectiva y de amor. Y voten por las mujeres de su familia, las mujeres que la rodean, por sus abuelitas, sus tías, que no pudieron hacer muchas cosas y que sin embargo sostuvieron y mantuvieron y trabajaron por su familia. Y voten por sus hijas y por sus nietas y por sus sobrinas y por sus hermanas, para que ellas puedan soñar, llegar a ser presidentas o llegar a ser lo que quieran ser, sin que nadie tenga que violentarlas, amenazarlas o arrebatarlas la vida. Porque si llegamos a tener una mujer presidenta, cuando ella va a llegar a asumir ese poder, vamos a llegar todas las mujeres que nunca llegaron, las que queremos llegar y las que van a llegar después de nosotras. Creo que ese es el llamado, Frank, a que la gente tome este voto, esta decisión con amor, con esperanza, mirando a las mujeres de su vida, porque las mujeres somos capaces de transformarlo todo. No lo digo yo, las mujeres de su vida lo han demostrado, lo han vivido y creo que es tiempo de mujeres. Es tiempo de que las mujeres finalmente en el liderazgo de una presidenta seamos capaces de tomar las riendas de este país para transformarlo, sostenerlo, trabajarlo, amarlo como lo hacemos con nuestras familias, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con todo lo que hacemos las mujeres. Somos no indestructibles, pero no paramos hasta que consigamos las cosas que queremos y que amamos. Y tenemos a una mujer que ama su país, que le duele, versus a un hombre que ni siquiera le duele su hija, su familia, mucho menos le va a importar la ciudadanía y el pueblo del Ecuador. Lo hemos vivido. Sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo, migrante y analista político, a quien, como siempre, agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Abrazos.